En fin, el día de hoy se va a debatir, ojo, en el Tribunal Constitucional, el futuro de lo que sería o una liberación o la permanencia de Ollanthumala Nadine Heredia con prisión preventiva. Para conversar al respecto, estamos justamente con el doctor César Azabache, abogado penalista, ex procurador anticorrupción. Doctor Azabache, César, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Cristian, encantado, las órdenes. A ver, primero que todo una preguntita, ¿se analiza el tema de ambos o por separado? ¿O finalmente es un recurso para ambos, tanto para Nadine Heredia como para Ollanthumala? Es ambos, en términos constitucionales no hay formalidades que obliguen a separar debates que son homogéneos, ¿no? Ok, ¿cuál crees que debería ser la decisión si es que se... O sea, ¿tú crees que hizo bien el Poder Judicial en confirmar el pedido del Ministerio Público? Porque han sido dos instancias, entiendo, las que se han pronunciado sobre efectivamente una primera decisión del juez Concepción Carhuancho y después otra sala superior de que se mantenga la prisión preventiva Ollanthumala Nadine Heredia. Yo creo que la variable que hay que atender aquí es el tiempo. Desde que comenzó esta discusión a mediados del año pasado, he tratado de insistir en que algo como una prisión preventiva de este tipo solo puede sostenerse si la Fiscalía cumple el compromiso material, moral, de presentar una acusación. Me parece que la combinación perfecta habría sido, en efecto, si la Fiscalía cree que es necesario, el juez también, disponer la detención que se ordenó, pero entonces presentar la acusación de inmediato, de manera que quede claro que la detención tenía por objeto asegurar las condiciones en las que se instale un juicio tan serio como este, en función a un pedido de condena muy grande. Pero 9 meses después, la Fiscalía no ha podido cerrar su acusación y ni siquiera ha podido explicarnos entonces cuánto tiempo de prisión quiere pedir para ese juicio que aún no comienza. El tiempo es muy importante por una razón. Estamos hablando de la libertad de las personas. Sí. Si el Estado tiene derecho a hacerlas detener antes de condenarlas, solo puede ser en atención a un juicio inminente. Y el juicio dejó de ser inminente si han pasado 9 meses sin que se haya presentado la acusación. Nos guste o no nos guste, esto ha sido demasiado en términos de tiempo, no se pudo resolver y ahora hay que tomar una decisión. Y esa decisión, creo, va a tener que ser justificar la excarcelación. Justificar la excarcelación. Sí, desde mi punto de vista, sí. ¿Cambiaría en algo que se haya presentado, César, ya la acusación fiscal? ¿Cambiaría en algo? O sea, yo creo que sí, yo creo que lo habría cambiado. lo habría cambiado, porque Rafael Vela ha dicho que efectivamente el fiscal de lavado de activos ha dicho que ya viene, pero claro, para efectos de esta decisión del Tribunal Constitucional, el ya viene es un bururú, porque finalmente puede no venir de acá a 6, 4, no, qué sé yo. Es que yo lo lamento porque, como sabes, Cristian, respaldo muchísimo el esfuerzo que la Fiscalía hace en estos casos, pero es el tercer aviso de que la acusación está casi lista. Y el primero se hizo en julio del año pasado, cuando se sostuvo ante el juez Carhuancho el pedido original de prisión preventiva. Entonces, creo que en el aviso del fiscal Vela, que me parece además un profesional sumamente serio, en punto que ahora sí están terminando, hay también en el contramensaje un reconocimiento en punto a que debieron terminar antes. Pues bien, si las cosas están en este estado, insisto en decirlo, nos guste o no, lo que desde mi punto de vista tiene que hacer el tribunal es poner la regla en claro. Señores, la prisión preventiva se puede utilizar. Es en algunos casos necesario utilizarla, pero en situaciones de este tipo solo tiene sentido como un instrumento cuando la Fiscalía está verdaderamente lista para llevar un caso a juicio. Aquí anunció que lo estaba en julio del año pasado. Sí. No ha podido cerrar su acusación, pues entonces, por desgracia, el ofrecimiento de un juicio pronto no se ha podido cumplir y la Fiscalía tendrá que tolerar que los investigados lleguen a juicio en libertad, probablemente con otro tipo de medidas de custodia o de aseguramiento, pero no bajo detención si el compromiso original no ha podido ser cumplido. César, entonces, claro, tú, más allá del respaldo que creo todos le debemos dar al Ministerio Público, yo creo que un respaldo, digamos, honesto, transparente, no viene exento de críticas también, porque justamente parte, ¿no? Críticas constructivas. Ni claro puede está. ser incondicional. Ok. De hecho, yo tengo la impresión que pasado 1 año y meses del inicio de los casos,
sobre corrupción brasilera, hay que empezar a mirar, hay que empezar a notar que el Ministerio Público tiene que concentrarse en el núcleo más importante de asuntos que debe resolver y no expandirse hacia los bordes del sistema donde se desdibujan las cosas. ¿Te parece que lo está haciendo? Yo creo que en términos de tiempo, por ejemplo, el caso Humala y Heredia desdibuja el núcleo principal de los casos. Tengo la impresión que hay otros asuntos. Acabo de asumir la defensa como abogado de Milagros Maraví, en los que la Fiscalía está empezando a desconcentrarse, ¿no? En el caso de Milagros Maraví, por ejemplo, la Fiscalía ha incluido a una de las abogadas más importantes de Lima en derecho público, o sea, una de las principales firmas de la ciudad, en una investigación sobre lavado de activos sin explicar por qué. Ok, ella es la esposa de Augusto Bedoya, el que finalmente denunció ese tema. Pero ser esposa de Augusto Bedoya no significa que se le pueda investigar por ese solo hecho. No, ni para Augusto Bedoya, ni para Ollanta Humala, ni para ningún investigador. Para nadie. Entonces, esos son bordes, ¿verdad? Los bordes se producen cuando un sistema de persecución de delitos empieza a expandirse y pierde el control sobre sus propios límites. Creo que por el mismo compromiso que como ciudadanos tenemos todos de apoyar al Ministerio Público, hay que evitar estos excesos. Me da curiosidad, ¿la incluyen, digamos, como parte también a la investigación a su esposo, Augusto Bedoya? Sí, pero la incluyen sin decir por qué. Es una militante, o ni siquiera militante, una colaboradora del fujimorismo en la campaña del 2011, conforme a sus preferencias personales. Sí, claro. Hace aportes como 1 millón de personas han hecho para esa campaña o como cualquier otra, y la Fiscalía la comprende. No dice por qué. Entonces, lo que queda como impresión, y esto es malo para el sistema, por eso hay que evitarlo, es que la verdadera razón detrás de una inclusión no justificada es el hecho de que sea la esposa de Augusto Bedoya. Y eso, nos guste o no a Augusto Bedoya, es una cuestión completamente aparte, está más allá de lo que debemos tolerar en un sistema al que respaldamos. Me imagino que la investigación a Augusto Bedoya, digamos, hay los elementos para incluirlo en una investigación que si él es inocente tendrá todos los elementos para justamente demostrar aquello. O en todo caso, los otros no podrán demostrar la culpabilidad. Pero me llama la atención sí respecto de su esposa. Exacto. Yo creo que el caso en general contra Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y la propia CONFIEP está justificado, básicamente, nos guste o no. Sí. Y tenga cual sea el destino final que tenga, pero expandir o comenzar a expandir las investigaciones sin límites hacia familiares, amigos, conocidos, eso es algo que por el bien del sistema no debe ocurrir, porque un sistema que empieza a generar sus propias cuotas de error a través de comportamientos arbitrarios es un sistema que desdibuja los propósitos institucionales que persigue. Correcto. Yo te quería preguntar entonces eso, justamente por eso, claro, después nos sé un poco el tema, pero digamos, ¿te parece que más allá del caso particular, Ollanta Humala, me acabas de tocar el tema de la señora Maraví, digamos, hay una exageración, hay un mal proceder de parte del Ministerio Público? O sea, no es un hecho aislado, sino te parece que están actuando exageradamente. Ayer escuchaba a Domingo García Belaúnde, es que hay un exceso, a veces un abuso, tanto de la Fiscalía y de los jueces carceleros, decía Domingo García Belaúnde. ¿Te parece que en términos generales están cayendo en ese error sistemáticamente? No, yo no lo diría así. Yo lo que diría es que hay un riesgo. Y ese riesgo empieza a mostrarse cuando un sistema empieza a acumular demasiado tiempo y se entrampa. Normalmente las instituciones duras, como la de justicia penal, pueden enfrentar desafíos por el desborde de su capacidad de acción. Pongo un ejemplo. Todos esperamos que casos de esta gravedad lleguen rápido a los tribunales. Sí. Como no pueden llegar rápido, entonces trasladamos la condena hacia las prisiones preventivas y las expandimos. Las expandimos en el tiempo, las expandimos en las razones. Eso. Cuando no llegamos a concretar nuestra lista de casos desde el punto de vista de condenas, entonces expandimos la lista de casos. Correcto. Y el sistema se desdibuja. Eso es un riesgo que hay que evitar. Me tengo que ir a la pausa esa, pero te dejo la pregunta dándote, porque lo conversaba con Carlos Caro también el otro día. Claro, hay una, digamos, poca eficiencia de muchas veces el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero como tú decías, siempre lo mejor es tratar de llegar rápido a una acusación, a una sentencia, e incluso cuando es una justicia, digamos, de alguna manera previsible, como en otros países del mundo, con un sistema de justicia fuerte, la gente también tiende a decir, bueno, estoy fregado, he cometido un delito, estoy fregado.
señores justicia, ¿cómo puedo hacer? Me allano, yo quiero terminar esto rápido. Aquí en el Perú, desgraciadamente, no, y también juega un papel un poquito, no un círculo vicioso, en el sentido de que también, por ejemplo, algunos acusados, abogados, también dicen, bueno, yo voy a dilatar el proceso, el Ministerio Público no sabe hacer bien su chamba, no tiene ni siquiera peritos con capacidad y por lo tanto, claro, también hay un sistema perverso que hace que no se llegue a la verdad y que más bien sea más rentable, más eficiente, dilatar, confundir, mezclar y al final no llegar a absolutamente nada. ¿Cómo corregimos eso, César, tras la pausa? Regresamos, por supuesto. Ya volvemos con... Seguimos con Christian Hudbalker. Bien, 7 de la mañana con 35 minutos. Seguimos con el doctor César Azabache, abogado penalista. César, te hacía esa pregunta, ¿no? Digamos, esos incentivos perversos, ¿no? Que comentábamos, que finalmente hacen también que sean muy pocos los que confiesan, porque ya vemos, una única empresa que es cierto, no confesó porque la apretaron, sino porque la habían apretado en otro país y aquí en el Perú dijo, bueno, como el Ministerio Público no tiene nada, yo les gano el vivo y más bien voy a darles información que están en cero y yo me gano todos los porotos posibles. ¿Qué hacer en este sistema, César? ¿Cómo lo equilibramos? Es la pregunta, ¿verdad? Sí. Yo creo que hemos adquirido o hemos aprendido a sentir una suerte de aversión innecesaria hacia algo que está implícito en las reglas de los procedimientos y del derecho, que se llama negociar. A nosotros negociar nos suena a insulto, a crimen, a vejamen, y la mitad, es una expresión al aire, de sistemas judiciales del mundo se estabilizan a sí mismo, llegando a acuerdos entre la Fiscalía y los acusados o la Fiscalía y las empresas. Nosotros tenemos tal aversión por negociar que, por ejemplo, los aspectos civiles relacionados con los casos sobre infraestructura, todos estos casos de corrupción en el Brasil, han permanecido congelados por 15 meses sin ningún avance. Somos el caso extraño de laboratorio de un país que tiene a una megaempresa que ha reconocido haber sobornado autoridades, que está confesa, y que no tiene un acuerdo de reparación civil o de indemnización o de compensación firmado con el Estado, porque nadie en el Estado siente que pueda, y no entiendo por qué, sentarse en una mesa en forma y negociar razonablemente una compensación equilibrada por los daños, que en términos materiales seguramente serán incalculables, pero que tienen que ser reparados a consecuencia de estas historias. No se negocia con la principal causante, no se negocia con quienes de una u otra manera aceptaron asociarse con ella, hayan crímenes o no de por medio, y se negocia muy poco con los acusados. Y creo que esto ocurre, entre otras razones, porque nuestro sistema se ha fugado hacia penas tan altas que no dejan márgenes para que los acuerdos de conformidad con los cargos sean eficientes, ¿verdad? Si un delito como el de fraude en contratos públicos, la llamada colusión, puede tener hasta 15 años de condena, entonces, ¿cuándo obtiene la defensa por allanarse? ¿Un descuento a 12? ¿Un descuento a 10? No suena equilibrado. Creo que tenemos que hacer un giro muy importante en esa percepción nuestra hacia las puertas alternativas de solución, incluso de casos de este tipo, para poder equilibrar nuestra demanda de condena con nuestra necesidad de ponerle punto final a esta historia, a estas historias en general, tener casos que puedan terminar efectivamente en el tiempo que tome, pero con condenas judiciales, otros que puedan terminar en menor tiempo, pero con acuerdos de allanamiento de la defensa, reparaciones que puedan obtenerse en tiempo oportuno, a un precio, a valor presente, no como gran hipótesis de millones en el futuro que jamás llega. Tenemos que empezar a mirar la justicia penal de una manera diversa, y eso exige, en realidad, aprender que todos podemos empezar a ponernos de acuerdo, que los espacios de discusión legal no pueden ser solo espacios en los que se combinen derrotas a garrotes o éxitos escapándose por la ventana. Los contraestímulos perversos o los estímulos perversos se reemplazan con estímulos positivos. El que confiesa tiene que poder obtener algo de esa confesión, como el que entrega evidencias puede obtener algo de esa confesión. Quien evita un juicio allanándose tiene que poder tener un marco legal que le permita ser castigado en condiciones proporcionales, que sean mejores que los que obtendrían un juicio, que se vuelve imposible si el sistema se satura así. Exactamente.
Ha sido un error entonces también, por ejemplo, porque yo me pregunto, ¿no? O sea, la prisión preventiva, por ejemplo, acaban de liberar a Hernando Graña, José Graña, a todos los del Club de la Construcción, digamos... A todos los consorciados, perdón. A todos los consorciados. Pero sí, pero en el tema del Club de la Construcción también finalmente se liberaron algunos que inicialmente fueron capturados. Es de acuerdo. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, el Ministerio Público quizá por ahí siente que la prisión preventiva también es una herramienta de presión para que los investigados puedan confesar, acusar, pero no necesariamente es así, ¿verdad? No tendría por qué ser así. La prisión preventiva tiene otras connotaciones. Sí, de acuerdo, pero no hay por qué tampoco negar que la prisión preventiva es una herramienta que el Ministerio Público tiene todo el derecho de intentar utilizar. La cuestión cuando se aborda este tipo de asuntos está en mirar el equilibrio. La función del Ministerio Público es intentar lo imposible, ¿de acuerdo? Sí. Cercar a los investigados que tienen que cercar, obtener lo que tienen que investigar. Pero la del judicial no está en seguir a la par del Ejecutivo. Cuidado. La idea de un sistema equilibrado supone que el judicial tenga reglas que limiten la capacidad de maniobra de las fiscalías. Un judicial que le llegara a dar, no existe eso felizmente, el 100% de la razón a la fiscalía, sería un judicial absolutamente ineficiente, uno que no agregaría valor sobre el equilibrio del procedimiento. Por eso cuando se habla tanto o se pretende recusar tanto a un juez que a mí me parece ejemplar, como Concepción Jarguancho, yo recuerdo que ese es el juez que le negó el primer pedido de detención a Nadine Heredia. Sí. Y ese es el juez que tuvo la inteligencia en aquel momento de decir ante un pedido de prisión preventiva, no, lo que la señora tiene que hacer es venir cada 10 días a firmar y someterse a control, porque no veo que sea necesario detenerla, pero sí quiero asegurar que no se escape. Ese equilibrio es al que yo apelo y que quiero que se mantenga. Porque fue justamente él quien cambió punto de vista cuando Nadine Heredia se fue a Suiza y después le regresó. De acuerdo, y es el que tiene que recuperar ese punto de vista. Porque el sistema, de nuevo... Entonces, ¿crees que se ha desviado un poquito de lo que sería, digamos, un manejo ecuánime? Creo que hemos perdido un poquito la pauta, pero también creo que eso es posible estabilizar. Regresemos. Cuando se dio el mandato de prisión preventiva para Humala y Heredia, lo que la Fiscalía, más allá de las formas y los discursos simbólicos, lo que la Fiscalía dijo fue, tengo este caso prácticamente listo. Si uno lee el pedido de prisión preventiva, uno nota que eso es casi una acusación. La mayor cantidad hasta de páginas y de tiempo de exposición no se dedicaban a discutir obstrucciones o situaciones de fuga, discutían los cargos de fondo. Y eso discutían los 3 millones. Correcto. Eso era casi una acusación. Entonces, yo sí puedo entender que el juez haya escuchado eso y haya dicho, uy, esto está listo. Pero, claro, pero pudo haber hecho un balance y decir, ahí, bueno, sí, le doy prisión preventiva, pero a cargo usted, señor fiscal, de que me presente la acusación en un plazo de tiempo corto. Creo que tú lo escribiste. Ese es mi punto. Mi punto es que la regla se equilibra. Yo sí creo que el Ministerio Público tiene derecho, y hay que reconocerle el derecho, a obtener una prisión preventiva cuando su caso está casi listo para presentar acusación. Pero ese ciudadano también tiene derecho a recibir la acusación pronto si está en prisión preventiva. Correcto, de modo que la regla se equilibra si reconocemos una carga en eso. Y la carga tiene que ser, como lo acabas de resumir muy bien, que el juez le diga, perfecto señor, le voy a dar la prisión preventiva en este momento. Pero a cambio de eso, usted tiene 10 días para presentarme la acusación, o 15, no más. Eso es lo que hay que implantar y lo que nuestros tribunales van a tener que poner como condición. ¿No debilitaría que el Tribunal Constitucional enmiende la plano al judicial y finalmente decida la liberación, la excarcelación de Ollanta Humala, Nadine Heredia? Creo que en absoluto. En primer lugar, porque reconocer que ha pasado demasiado tiempo para que esta prisión siga teniendo sentido no es regresivo sobre el sistema ni es negar que en su momento lo tuvo. Es decir, precisamente, que el compromiso que la Fiscalía adquirió no se ha cumplido. Y eso puede no ser culpa de nadie. Esto es simplemente una situación que hay que enmendar. En segundo lugar, porque la Corte Suprema no llegó a pronunciarse sobre este caso nunca. Por alguna razón aparentemente formal, el pedido que hizo la defensa para que la Corte reciba este caso en casación, y habría sido la Suprema la que declara esto, no fue admitido a trámite. De modo que de alguna manera el Constitucional, de alguna manera, desde otra perspectiva, tiene ahora el reto de reemplazar a la Suprema sin embargo, ocupar su función. Lanzar un discurso que desde el punto de vista constitucional deje en claro que también el tiempo es una cuestión importante cuando se habla de privaciones de libertad preventivas antes de una condena y que sin embargo también la Fiscalía tiene que poder utilizar herramientas de este tipo con ciertas cargas que el sistema no ha diseñado correctamente, como por ejemplo esta,
ok, señor, yo voy a aceptar dar esta prisión preventiva porque usted me está presentando un caso casi completo, pero tiene 10 días para acusar, 15 días para acusar, no más que eso. Ahora, claro, no es un tema aislado lo de Ollantaytamala Nayarina, porque lo hemos visto en muchísimos casos, César, el exceso de la prisión preventiva como una manera efectivamente de tapar las, vamos a decir, debilidades, ineficiencias del Ministerio Público de acusar. Salió con Goyo Sato, o sea, el tema de exceso de carcelería, y acaba de pasar también con Osman Morote y otros 2 terroristas más, justamente por otros casos respecto de la Operación Perseo, porque ya habían sido justamente, habían cumplido su condena, por otros, o sea, parece que es algo generalizado. ¿Qué le falta al Ministerio Público para acusar? Más allá del que el Poder Judicial también le tenga que poner coto, ¿no? Pero ¿qué le falta al Ministerio Público? Porque parece que es un tema común. Ellos se duermen en sus laureles una vez que consiguen prisión preventiva y no se concentran en lo que es fundamental, la acusación y una sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Yo lo diría de esta manera. Creo, en efecto, que hay 2 problemas en el modo en que el Ministerio Público aborda sus casos legales. El primero, me parece, es todavía un error en la concepción del efecto que el tiempo tiene sobre los procedimientos. Los casos legales tienen que estar diseñados para la comunidad, tienen que decirle algo a la ciudadanía, y para que tengan ese efecto comunicacional, que es imborrable, tienen que poder ser relativamente oportunos, nunca tan rápidos que parezcan producto del apresuramiento, pero jamás tan lentos que dejen de comunicarnos a todos que hay alguien, una entidad que está vigilando lo que está prohibido y lo que está permitido. El tiempo, la oportunidad es importante. Lo segundo es que temo que el Ministerio Público tiene una capacidad, o está anidando una capacidad expansiva, de una suerte de perfeccionismo que la traba, o que traba su actividad. Pasó en el caso BTR, ¿no? Un caso, claro, con una discusión legal muy seria sobre la posibilidad de utilizar grabaciones de espías, pero un caso legal claro, que terminó perdiéndose contra su principal imputado, un abogado, por prescripción. En el caso de Fuerza 2011, al que acabo de ingresar como defensa, he encontrado citaciones prácticamente a todos los aportantes que han donado dinero o entregado dinero a esa campaña. ¿Cuándo va a acabar esa investigación? La expansión es algo que hay que contener. Correcto. Solamente esta última para terminar, César, y te agradezco mucho por haber estado con nosotros, pero cometió un error Rafael Vela en pechar al TC y decir que finalmente era un fallo político el que iba a poner en libertad. No debió esperar finalmente los argumentos porque, digamos, las sentencias se explican en sí mismas con los argumentos jurídicos. Creo que no. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo esta vez con el fiscal Vela, pero él está haciendo su trabajo. Él tiene que pelear, y tiene que pelear hasta que se produzca un resultado. Él es, como cualquier fiscal, un factor de litigio en este caso, de modo que no hay que temerle ni a las discrepancias ni a las controversias. Y haya tirado una frase tan dura como esa. No, pero por supuesto que no. Creo que está en su derecho. César Azabache, un placer como siempre, maestro. Encantado. 7:47, hacemos una breve pausa. Venimos. Ya volvemos con Christian Hudtwalcker.